Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un lugar especial para formar jóvenes en alto riesgo. Los regentan los salesianos de la Iglesia Católica, regentan este espacio de formación para esos jóvenes sin oficio y sin beneficio. Gente presas fáciles de la delincuencia y sin embargo allí terminan convirtiéndose en verdaderos ciudadanos útiles al país. Hay que apoyar esa gestión de los salesianos y es una acción muy positiva que va en beneficio de la sociedad misma. Hay que apoyarlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, un gazapo de ayer, porque uno comete muchos errores, gazapos que son fallos que uno, por manejar a veces tantas circunstancias, informaciones, cifras, etcétera, uno comete errores. Pero ayer hice mucho énfasis en el exceso de gasto del gobierno y me cité gastos de capital, por decir gastos corrientes. Es decir, que el gobierno ha hecho altas inversiones en el gasto corriente y entonces el gasto de capital se ha disminuido y por eso siempre se le ha criticado al gobierno que sus gastos tienen un mal gasto público. Y eso nosotros lo hemos señalado cuando hacíamos el símil de es la economía, estúpido, decían el estratega de Bill Clinton, para ganar las elecciones que la tenían pero perdida a distancias siderales de George Bush padre.
Pero ese eslogan marcó la diferencia en esas elecciones en los Estados Unidos en el 92. Y entonces nosotros decíamos, haciendo ese símil, digo, es el gasto al gobierno. Es decir, el problema del gobierno es el gasto. Y ahí está. No hay un sector que no le reclame eso al gobierno. Pues bien, tengo que felicitar al Banco Central en su 77º aniversario de su fundación, 1947. 77 años fundó el gobierno del generalísimo doctor y benefactor de la padre de la patria nueva, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Ay, Dios mío, aquel Dios vivo de la República Dominicana. ¿Y quién se atrevía, señores, a sonreír si ese señor estaba serio o enfadado? Imagínense usted. Eso sí es verdad, que ese hombre no era sencillo para nada. El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo. Oiga, doctor, porque era un doctor de Estado, y se la sabía toda y tenía todos los salomones para que le enseñaran, pero se dejaba enseñar, oía sus salomones y dejaba que los salomones resolvieran también. Pero ese banco, 77 años tiene el Banco Central de su fundación, jugando un rol muy importante en la economía dominicana. También, en estas celebraciones, señores, Héctor Valdés Alviso celebra sus 50 años de servicio al servicio público, vamos a llamarle así, pero que yo he dicho que Valdés profesionalmente se crió en el Banco Central, porque es que desde joven está trabajando allí. Esos 50 años debe tener 48, 49, nada más en el Banco Central, porque estuvo en el Banco de Reserva como administrador en una oportunidad. Pero diríamos 1 año, 2 años, no sé qué tiempo tuvo como administrador de reserva, pero de esos 50 en el Banco Central debe tener 48 como mínimo, digo yo, aunque no lo tengo confirmado. Pero Valdés, hay que decir lo siguiente, hay que ponderar su trabajo. Yo decía aquí, ayer o antes de ayer, que Valdés se caracteriza porque es un hombre como funcionario público, no es un hombre que antepone o impera la incertidumbre por encima de la previsibilidad. Lo he dicho muchas veces aquí. Valdés es un hombre muy previsible, no actúa en forma desesperada ni nada de esto. Siempre hemos dicho que él es un estudioso de la economía, un hombre que tiene los pies en la tierra, como se dice, pragmático, no hace ruido. Y aunque hay muchas personas que sienten, hay mucha gente que siente animadversión a Valdés porque entienden, como lo ven como insustituible, como que no, es un hombre como que no tiene que, o sea, como que le gusta un cargo, como que es una acción enfermiza con el cargo público. Piensan muchos y no saben muchas veces bajo qué condiciones está sirviendo Valdés ahí, que tal vez hace muchos años que quería retirarse y podía con todo el respeto y el derecho. Sin embargo, ha tenido que seguir ahí sirviéndole al país en forma honesta y muy responsable y muy capaz, hay que decir eso. Entonces, a esos que entienden que Valdés hay que sacar a Valdés del Banco Central, como hay gente que lo plantea,
pero usted tiene que llevar propuesta de una reforma, diríamos, de las políticas bancarias. Usted tiene una propuesta de mejorar las relaciones con los bancos o con los bancos también dominicanos, con los organismos internacionales. Usted lleva una propuesta de esa, de reforma a las leyes bancarias, a la ley monetaria, qué sé yo, esas cosas. Si usted entiende que eso hay que ponerlo en escena y que no está sucediendo o está sucediendo eso ahora, entonces usted dice, bueno, hay razones para entonces sustituir a Valdés, pero eso está pasando. Y ha pasado, nunca ha pasado eso. Es decir, las cosas han seguido su normalidad y el objetivo es lograr la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la economía, generar empleo, y eso es lo que se ha hecho desde el Banco Central. Hay que ser siempre honrado con la palabra, pero Valdés se ha caracterizado por ser un hombre analítico, siempre muy analítico, nada apresurado en las medidas que toma en el Banco Central. La prudencia, no hace ruido, lo hemos dicho nosotros aquí muchísimas veces, nunca, ¿qué le digo? Nunca se ha dado a vida pagana, no ha habido paganía en nada de su vida ejemplar, porque Valdés es un hombre que nadie le ha podido señalar actos indebidos en el cargo, porque no hace ruido, es un hombre que se ha dedicado a ser funcionario de alto nivel en el banco, con toda la respetabilidad que necesita el cargo y que debe ser un funcionario de su nivel, que debe tener ese comportamiento. Entonces yo creo que eso ha pesado mucho en esa vida profesional que ha tenido el gobernador Valdés al frente del Banco Central, o en el Banco Central, porque no todo ese tiempo lo ha pasado como gobernador, pero son más de 20 años. Tiene alrededor de 24, debe tener como 28 años dirigiendo el Banco Central, Valdés. Y eso no es, como se dice, eso no es mal promedio. Entonces, Valdés, ¿qué más podemos decir? Su vida, no solo su vida, sino su obra económica es una obra erudita, digo yo, porque ahí están los ejemplos. La economía dominicana, 20 años de crecimiento con Valdés. Aquí hubo problemas con el crecimiento. El único problema que yo le conozco, los dos únicos problemas que ha habido con el crecimiento económico aquí, fue por asuntos ajenos a nuestras decisiones. Los únicos 2 años, los últimos 20 años, las únicas 2 veces que el PIB, o por lo menos ha estado, creo que en uno no estuvo negativo, cuando Olga y Noel y la crisis que se presentó en el extranjero, la crisis inmobiliaria, la crisis financiera, la crisis energética y alimentaria. Es decir, fueron 4 crisis que impactaron el mundo entero. Y la República Dominicana, además de eso, también le cayó esas 2 tormentas. Yo me acuerdo en noviembre o diciembre del 2007, cayeron esas 2 tormentas aquí, que fueron Olga y Noel, y deterioró bastante no solo la infraestructura del país, sino la agricultura y la ganadería. Toda la agropecuaria fue afectada seriamente, y la infraestructura vial. Es decir, eso sumado entonces a la gripe aviar que vino en el 2008,
o no a la gripe aviar, sino a la influenza aviar, que vino en el 2008, más a esa crisis que yo acabo de referirme, a esa crisis internacional que se reflejó en nuestros mercados, eso afectó el crecimiento económico de la República Dominicana, recuerdo muy bien, y casi, esa misma situación casi arruina la reelección de Leonel Fernández en el 2008. Luego, el caso de la pandemia, que el crecimiento se fue al suelo, pero todo el mundo sabe que el músculo del mundo estaba en latencia, como señalamos otras veces. Estaba no muerto, sino detenido, esperando que las condiciones mejoraran, como pasó, y entonces se reactivó el mundo, la economía mundial arrancó de nuevo, y República Dominicana dio respuesta rápida a todo eso. Entonces son las únicas dos situaciones en los últimos 20 años, repito, que ha estado la economía dominicana en una situación muy baja, y es por causas externas, no por manejo. Hay que decir esa verdad. Entonces, yo creo que eso en materia económica, el desempeño que ha tenido Héctor Valdés y su equipo ha sido de obra erudita, hay que decirlo así, y no peco de lisonjero, porque ahí está la realidad. Entonces, mucho éxito, más éxito para Héctor Valdés y su equipo, y le felicito por ese 50 aniversario como funcionario público, principalmente de esa área financiera, esa área económica o esa área de banca central, que es donde la mayoría de sus años se ha desempeñado con mucha eficiencia. Mi saludo para Valdés y para toda la familia bancentraliana en su 77º aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana. Muy bien, eso está muy bien, como se tiene que señalar. Bueno, hay que decir lo siguiente. Sobre el asunto de la reforma se sigue hablando. Se siguen haciendo señalamientos muy críticos. Al gobierno se le sigue enrostrando que su principal problema es el gasto y el mal gasto público. Funcionarios todavía no, parece que no entienden que hay una situación que usted no puede ofender a las personas a las que usted le quiere cobrar más impuestos y usted haciendo galas de gastos superfluos y gastos innecesarios. Y esa cosa, uno sabe que la gente se eriza con eso. Y como yo he dicho otras veces, la gente no está para bromas, aunque ría. Siguen los cacerolazos, la gente muy disgustada, y anoche lo pude apreciar, toda esa zona del Millón por ahí, muchísima barriada, la gente está en eso. No sé si es por contaminación, como dicen, sónica, y la gente oye el sonido y arranca por ahí, pero hay como ahora se convoca a la gente muy fácil con este asunto de las redes, y la gente ve y se convoca por esa vía rapidísimo. Pero la gente está muy disgustada. Y entonces el gobierno, el presidente, es consciente de eso. Ha señalado el presidente que le ha tocado a esta administración tener que enfrentar esa reforma y que él lo asume con responsabilidad. Y está bien. Pero también la gente ha sentido cierto desánimo, se ha como confinado el ánimo, porque además, cuando se plantean estas cosas y la gente entonces comienza a valorar qué es lo que hay, y los especialistas
y los opositores comienzan a describir las cosas como vienen y cómo van a afectar a las familias, la gente entonces va comprendiendo lo que hay y toma una actitud de protesta al gobierno. Y se está protestando en muchos sitios y pueblos, la gente se está movilizando y hay que esperar, porque la gente también, pero eso le pone presión al gobierno, porque eso es indiscutible, que le va a poner mucha presión al gobierno. Entonces, fíjense cómo se ha confinado el ánimo. Porque hay cosas que el gobierno, yo no sé si es que es por la misma bisoñez, digo yo. Por ejemplo, hoy el país hay una situación que la gente, el dominicano, está acostumbrado a disfrutar eso. ¿Y cómo lo disfruta? En su casa, muy bien. Pero en los colmados, en sitios públicos abiertos, ustedes saben lo que es los juegos de béisbol. Aquí se inició el campeonato de béisbol ayer. Y el pueblo dominicano tiene pasión por el deporte beisbolero. Pero además se está jugando un mundial de fútbol femenino, sub-17 se llama, que es un evento deportivo de primer nivel, muy importante también. Y al mismo tiempo están ocurriendo las series de campeonato en los Estados Unidos de béisbol y viene la serie mundial, que son eventos que el pueblo dominicano está acostumbrado a verlo en los colmados y participar de todo eso, pero ahora mismo los colmados están con las manos arriba, porque el Ministerio de Interior lo tiene, como se dice, atado a soga corta. Y los colmados están con música muy baja, los televisores prácticamente apagados y recogidos los parroquianos que acostumbran a sentarse en las aceras y en todos esos sitios por ahí. Uno sabe el libertinaje que hay, uno los conoce, que hay en los colmados, en los colmadones y todo eso, pero hay que tener cuidado con esa cultura popular, porque es que la gente también, si usted no le permite ciertas libertades que uno sabe que son parte de esas malas conductas, pero lo hemos visto en tantas veces y tanto tiempo en este país, pero es peligroso confinar el ánimo de la gente, porque eso también hace sentir más mal a la gente. Indiscutiblemente que esa cosa a veces uno tiene que pensar en forma pragmática y uno tener control de la población y de todos esos excesos y todo, pero los eventos hay que a veces hay que hacerse, como se dice, de la vista pesada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad.
esquina de esta tierra. ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, de ese asunto de los colmados, la gente piensa que uno dice esto como en tono jocoso, pero yo lo digo en tono serio, jocoso y serio. ¿Por qué la gente? Porque yo digo que se confina el ánimo de la gente. Esos eventos, como señalé, de los colmados, la gente se sienta en sus colmadones, y en sus colmados y colmadones, se sienta a ver sus juegos y a disfrutar y a beberse su trago, como dicen, de cerveza y su ron, porque eso es el pueblo dominicano también, hay que entenderlo así. Pero con este anuncio de todas estas medidas y estos aumentos a lo selectivo al consumo de esa bebida y todas esas cosas, eso ha confinado como el ánimo de la gente, digo yo, y no hay duda que con la presión que tiene el Ministerio de Interior también sobre los colmadones, le bajan el ánimo a la gente. A veces esos eventos hay que, tal vez el gobierno tuviera menos, se notara menos, digo yo, la repulsa que hay a esas medidas de política económica o en materia fiscal o tributaria. Entonces, hay como, diríamos, como todo una especie de alineamiento, como ese alineamiento de los astros. Ha habido como cierto alineamiento en esta repulsa y hay críticas muy severas al gobierno, a la propuesta de reforma. Ya prácticamente el gobierno está vencido. El presidente ha dicho que eso se va a reformar. Es una admisión de que la propuesta está mal fundamentada o mal fundada. Entonces, el mismo partido de gobierno, ni siquiera el partido de gobierno ha salido en defensa del gobierno. El PRM mismo está como recogido, que debiera ser más activo y ser menos altanero desde el poder. Porque he visto algunos funcionarios y legisladores, bueno, nosotros apoyamos esta propuesta del gobierno, señores, la propuesta de reforma del gobierno, la reforma fiscal del gobierno. El propio presidente no se atreve a decir que ya la reforma, o mejor dicho, el presidente ha dicho que esa reforma ya hay que reformarla, como se dice. Pero usted no pueden salir ahora en forma altanera, con falta de pragmatismo, salir que hay que apoyar esa reforma del gobierno. Eso está derrotado ya, porque los principales sectores productivos, las fuerzas vivas de la nación, están en contra de esa reforma, como se ha planteado. Porque no es que la gente esté en contra de la reforma per se, no queremos reforma nunca más, ni nada, sino que se dialogue y se busquen vías de entendimiento. Pero usted venir en forma altanera, nosotros apoyamos al gobierno. Esa actitud supremacista de Congreso y cosas. Vimos que se han abierto unas vistas públicas. Y está bien, porque hay que escuchar todas las voces. Pero tampoco ese es el espacio, hemos dicho, por esa altanería que tienen algunos, que se sienten mal porque han visto que es lo que hay una repulsa al PRM. Incluso ni los aliados del PRM han hablado defendiendo al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno luce indefendible por esa propuesta de reforma fiscal tan dura y tan directa encima de los bolsillos del pueblo.
no hay un partido de los aliados, porque además no tienen también como entusiasmo, porque esa gente ha estado esperando, tienen 3 meses esperando que el presidente lo nombre en algún cargo, gente que le juró al presidente, que juraba ante Dios y ante el país que complacería a esa gente con cargo público, antes y después de las elecciones. Y van para 3 meses y el presidente tiene esa gente, como dicen, con los molinos de Federico el Grande, el molino que le molestaba a Federico I, el rey de Prusia. Ay, Dios mío. Entonces, esa gente está callada. No ha salido ni siquiera a defender el gobierno, la reforma, o a decir, mire, presidente, cuente con nosotros. Usted tiene su pueblo que está aquí, tiene su partido que le brinda su apoyo, pero al presidente lo han dejado como huérfano, como solo, ni siquiera el funcionariado, algunos funcionarios que se atreven a hablar y a decir esas cosas. Pero el gobierno luce como si estuviera sin apoyo popular. Se ha quedado como si fuera en la estación del desamparo, como se dice. Pero eso no es como un fracaso, no, el fracaso no es eterno, como se dice, ni el éxito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que ha planteado el presidente. Si hay que revisar, revisemos. Vamos a revisar y vamos al diálogo. Excelente. Ahora, los buenos amigos que tiene el presidente, que le digan lo siguiente. Porque nosotros aquí hemos dicho tantas veces que el presidente de la República debiera estar en un espacio más reflexivo. Léase, más palacio y menos coloquial, menos gobierno coloquial, he dicho yo. Porque el palacio da reflexión, da, confianza, credibilidad. Usted está con el cerebro más tranquilo, más frío. Usted es más reflexivo que estar en la calle y el presidente luce atolondrado, digo yo, inaugurando obras que son reconstrucciones, pintando y arreglando los asientos de un estadio, de una cosa. Está bien que el presidente quiera estar en todos los lados. Pero en momentos como está el país ahora mismo, esto no es para usted andar como una chichigua, como se dice, uno para arriba y para abajo, y para allí, para acá, y para allá, y para acullá. El presidente tiene que ser menos coloquial, pero eso digo yo. Porque por las mismas cosas que yo siempre he dicho aquí, de la escuela donde uno viene, que nos formamos mirando y observando cómo se hacían las cosas, con la sobriedad que da esa estadía para la ciega. Porque no es que usted se va a quedar ahí como una especie de enterrar la cabeza como el avestruz, déjame quedar aquí, encerrarme en el palacio, yo no sé lo que está pasando afuera. No es así. Pero hay que ser más palaciego y menos coloquial, digo yo, he dicho yo, tantas veces, porque ahí en el palacio, eso por ejemplo, esa propuesta de reforma fiscal, tal vez el presidente pudo haber convocado a más gente al palacio, algunos de esos consejeros, gente de experiencia. Venga acá, fulano, dámele un vistazo a eso. Porque 4 ojos ven más que 2, como se señala. Mire, fulano, ¿qué usted opina de esto? Usted, fulano, que fue administrador de aduana hace muchos años, dámele un vistazo a eso. Fulano, tú que estuviste en la reforma del 92, dámele un vistazo a eso. ¿Qué tú opinas de esto? Porque es que uno a veces piensa que el presidente no hace eso. O por lo menos, eso es lo que yo pienso, que el presidente no hace eso. Es decir, ese tipo de consultas a Salomones. Mira, dame tu opinión sobre esto. Porque
¿Qué necesidad tiene el gobierno, tenía el gobierno o el presidente de someter una propuesta como esa tan complicada, tan amenazadora diríamos de la producción nacional, de la estabilidad, de la economía en sentido, diríamos de la sangre del país? ¿Cómo puede salir de un territorio donde descansa la majestad y la grandeza del poder de la presidencia de la República? ¿Cómo puede salir un documento así, tan amenazante, tan amenazante? Es decir, esas cosas son las que uno dice, pero ¿y por qué pasan esto? ¿Por qué el presidente tiene que exponerse a esto? Bueno, yo puedo mandar una reforma, mire, yo soy consciente que esa reforma se le va a hacer muchas críticas, pero vamos a ponerla sabiendo que eso va a pasar. Bueno, usted tal vez se lo advierta a su gente más cercana, o no sé. Pero tampoco eso tiene sentido, porque es que eso lo que crea es disgusto en la gente. No sé, yo pienso que el gobierno ahí no tuvo un buen razonamiento y, como dicen, se le fue la mano. Y hay que ser reflexivo, hay que ser prudente, hay que pensar, hay que consultar gente con experiencia. Mira, darle un vistazo a esto, ¿qué tú opinas de acá? Y esto y aquello. Y entonces se hace un juicio más o menos prudente, sereno, y no se cae en esta suerte de vacío, en que cae en este abismo en que se siente hoy el gobierno, y que el pueblo está expectante, porque este pueblo ha estado tranquilo, y más con la gestión del presidente Abinader, ha estado tranquilo, pero de un momento a otro se le exaltan los ánimos, porque la gente, cuando comienza a ver las cosas ya cambiándole, por ejemplo, el botellón de agua. ¿Quién compra el agua cara aquí? La clase media y media baja. El botellón de agua, señores, vale 100 pesos. Eso ha ido subiendo en forma loca. Pero ya vale 110 pesos. Porque los colmados ya comenzaron a aumentarle, y todavía la reforma ni siquiera se han ponderado todos los puntos que se van a modificar, o que se van a agregar cosas, o se le van a quitar, qué sé yo. Eso se va a discutir. Todavía la reforma está en una especie de anteproyecto ahora mismo. Pero ya los colmados comienzan a aumentar. Ya el agua aumentó, repito. Entonces, todo eso sumado a la comida. Nosotros que señalamos del principio, yo me acuerdo, yo no quiero pensar que la gente, señores, usted le va a guardar su fiesta, su sancocho, usted se lo va a guardar para este diciembre, que la gente acostumbra a hacer su sancocho. Pero de los ingredientes del sancocho, solamente el pollo, y uno sabe que los pollos están caros también, no están exentos del pago de impuestos según la propuesta de reforma. Pero todos esos ingredientes que lleva, esa yautía y la auyama y ajo, cebolla, ramitos y todas esas cosas, hasta la sopita, van todas grabadas con impuestos de un 18%, que eso no es fácil admitir eso. Entonces hay que tener, yo creo que hay que cuidarse, el gobierno tiene que cuidar esas cosas, porque cuando uno viene a ver de cualquier debilidad, se cuela un problema muy serio, que luego entonces vamos a tener que lamentarnos de él. Ya lo hemos visto aquí en el 84, lo que pasó, pero uno no quiere hacer un símil con aquello. Bueno, la justicia dominicana
Señores, aquí se ha destapado todo un conjunto de abogados mediáticos. Y esos abogados mediáticos están actuando en forma muchas veces abusiva de esa libertad de expresión. Y debo decir lo siguiente, mis hijos son abogados y no es una crítica a los abogados, pero esos abogados mediáticos que sepan que los juicios, decíamos ayer o antes de ayer, se tienen que realizar en los tribunales, donde deben dirimirse faltas y culpas. Es en los tribunales donde se defiende la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Entonces, yo he visto unas declaraciones que hacen abogados que se les llama como criminalistas, pero son incidentalistas. Y entonces dan larga, donde participan, en los juicios que participan. Su especialidad es acogerse a todos esos plazos jurídicos y crean una debilidad, como dicen los abogados, del espíritu querellante, crean un dispendio judicial, como hemos dicho otras veces, que hablo yo hasta del estoicismo judicial, porque hay gente que se acoge a los plazos y con esa carga moral y esa fortaleza moral y de, qué sé yo, y de creerse inocente que tienen los seres humanos, que son imputados, bueno, entonces se alargan, se agarran de todos estos plazos y eso es un lío que miren por dónde vamos en el marasmo judicial que hoy hay en la República Dominicana. Esos juicios es un marasmo. Con este último caso, el del camaleón, hemos visto los abogados del joven, pero eso es una cosa que uno dice, pero ¿y cómo es posible que puedan incluso un abogado insultar a jueces? Yo vi el caso de unos jueces que dicen que sus nombres aparecieron en una hoja de papel en la casa del señor Gómez Canán, en el allanamiento que se le hizo, que figuraban los nombres de 3 juezas. No se sabe si es porque esas juezas estaban listadas para tal vez contactarla o para qué, o para hacerle daño o para hacerle bien. No sabemos. Pero resulta que esas señoras o esas jóvenes juezas se aparecieron en el juicio de medida de coerción que se le hizo al grupo. Las juezas fueron y se sentaron ahí. Los abogados dicen que esas juezas fueron a presionar a las juezas que conocieron la medida de coerción y que eso es ilegal. Y que por tanto van a ser sometidas a la justicia las juezas por haber ido a esa audiencia en forma de presencial con el único interés de que las juezas realmente como que se sintieran presionadas por la presencia de ellas ahí, ya citadas, o se dice que sus nombres figuraban en una hoja de papel que apareció en el allanamiento de la casa. Pero ¿y a dónde que vamos a llegar? Yo decía, pero ¿cuánta falta hace Ornes, el doctor Germán Ornes Coacú, que no le daba cabida a todos estos abogados mediáticos? Pero la gente cree que en los medios de comunicación es que se ganan los juicios, los abogados ya experimentados. ¿Y cómo es que esta gente actúa? Yo no voy a entender eso, pero probablemente no lo entienda porque soy agrónomo y no abogado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Los últimos signos son alarmantes. Así que ese trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo es trabajo de reflexión para nosotros tener lecturas interesantes siempre que salen de su recto juicio de razón y de palabra. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, que de esas memorias vivas, esa memoria longeva que tenemos nosotros en el país, cargados de vivencias, de experiencia, de sapiencia, porque hay que decir eso también, de sabiduría, producto de todos esos años y de sus experiencias vitales y profesionales, las dos. Bien, vamos a ver, tengo un tema, ese tema de esos muchachos haitianos. La verdad es que el país, República Dominicana, va y está confrontando un serio problema con estos haitianos. Aquí hay una serie de gente, de jóvenes principalmente, de niños, que vinieron niños traídos por padres de los locos de Haití, otros que han nacido aquí, de esas locuras también típicas del batey y del gueto haitiano, como viven en forma desorganizada. Entonces aquí hay decenas de miles de muchachos haitianos que ellos dicen que no son haitianos, que son dominicanos, ellos nacieron aquí, pero son haitianos porque no tienen documentos, ni sus padres pueden hacerle un expediente de naturalización, ni un expediente de acta de nacimiento declarando los hijos de ellos legales, y ni dominicanos, porque tampoco tienen documentos sus padres. Todos estos muchachos nunca han ido a Haití, pero son haitianos, pero no tienen documentos tampoco, ni siquiera de haitianos en República Dominicana. Entonces, las autoridades detienen a estos muchachos y los llevan al centro de retención de indocumentados. Ellos alegan que no tienen a nadie en Haití, y entonces, ¿en qué limbo van a quedar estos muchachos? Porque hay como un encallamiento, un encallecimiento, vamos a decir así, de este problema, porque esto es un limbo.
en que van a quedar esta gente, estos muchachos. Pero el gobierno dominicano tiene que tomar una medida con esto. Entonces, o Naciones Unidas participan, o países que quieran trabajadores para futuro, y lo quieran jóvenes, ahí tienen una masa de haitianos, pero nadie quiere haitianos. Pero República Dominicana no puede asumir, esa gente no lo puede asumir como dominicanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mantener una masa de gente aquí en esa condición de limbo ciudadano? Ni de aquí, ni de allá, ni de acullá. No tienen documentos, no tienen papeles, no tienen nombre ni apellidos, sino lo que ellos se quieran poner. Son como una especie de hijos de la calle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Haití no lo quiere porque dice que esos no son haitianos, pero son haitianos según su constitución. Entonces, para nosotros, para el país, hay una situación sumamente difícil con esta gente. Entonces, están deteniendo muchísimos muchachos de estos y cuando los llevan para Haití dicen que ellos no conocen a nadie allí, que ni siquiera hablan patuá, como dicen ellos, el creol. Entonces, eso es una situación sumamente grave que el país, años tolerando eso, malos dominicanos que se prestan a premiar eso. Ahora yo pienso que nosotros vamos a tener muchos problemas con esa gente, porque ¿qué es lo que va a pasar con esos muchachos? Ahí andan limpiando vidrio, otros haciendo buhonería, otros deambulando, pidiendo, andan en la calle y así está el país lleno de muchachos. Y los barrios llenos de hijos de haitianos en esas condiciones. Entonces esas mujeres y esas paren como si fueran roedoras, 6, 7 y 8 muchachos de estos y los lanzan a la calle como si fuera nada y eso, ahí andan los muchachos en un limbo ciudadano. Entonces la autoridad nacional, ¿qué va a hacer con esto? Es una situación que yo creo que a Naciones Unidas o a quien sea, mire, ¿qué es lo que ustedes quieren que hagamos con estos muchachos? Pues nosotros los vamos a mandar para Haití. Ahora en Haití que lo busquen, les busquen qué hacerlo, lo busquen dónde ponerlo. Pero Haití tampoco los quiere. Yo no sé, pero eso vamos a tener problemas con ese asunto en este país. Porque están en la calle, usted los ve y así también lo están deteniendo, algunos lo detienen. Y entonces quedan los mismos agentes de migración, me imagino yo que quedan como una especie de limbo con estos muchachos. Porque ya los adultos mayores ya se sabe que vinieron de Haití, padres de ellos y cosas de esto. Pero hermanos y todos esos muchachos que han nacido aquí así como a lo loco, como se dice, producto de toda esa ilegalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? O buscar los mayores, los padres o los familiares mayores y juntarlo todo y mandarlo con ellos. Una de dos. Pero yo creo que es una situación que aquí va a tener que buscarle la vuelta a esto. Y esos organismos de refugiados de Naciones Unidas que vengan y vean eso. Y hablando de Naciones Unidas, también vi que Estados Unidos hoy aumenta las sanciones contra China. ¿Por qué? Porque China está violando la ley internacional, dándole apoyo a la guerra de Rusia con Ucrania. Es decir, China está contribuyendo militarmente con Rusia, contribuyendo para hacerle daño a Ucrania. ¿Qué significa eso? Que están violando la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, las Naciones Unidas, su carta dice que un país agredido, usted no puede ayudar al agresor. Usted puede ayudar al agredido, pero no al agresor. Y en este caso, si China está ayudando a Rusia, está ayudando al agresor, en el caso de Ucrania. Pero eso es ir en contra de Naciones Unidas, de las decisiones de Naciones Unidas. Pero eso no lo ven en Naciones Unidas. Ahora, Israel, que no le hace caso a Naciones Unidas, entonces Estados Unidos le da ayuda a Israel y las críticas son severísimas, tanto para Estados Unidos como para Israel. Pero Israel ha sido el agredido, porque Israel no invadió, ni siquiera está ahí porque quiso Israel, fue por Naciones Unidas que quiso que ellos estuvieran ahí. Y los ataques que se le hacen, las guerras que han pasado ahí, Israel no ha iniciado ni una de esas guerras. Todos han sido ellos agredidos y luego ellos
las respuestas son severísimas, esa es la verdad. Pero entonces Naciones Unidas a China tiene que ponerle los hierros, Estados Unidos le está poniendo sanciones. Hay que ver dónde eso va a llegar, porque esas sanciones económicas entre esas naciones tan grandes, y China es una nación que vende mucho en Occidente y en Estados Unidos, y si Estados Unidos comienza a poner aranceles altos y sanciones a los chinos, se la van a poner, como se dice vulgarmente, en China, a los propios chinos. Pero esos son los rejuegos de toda esta política cínica, hipócrita, que raya en el cinismo también, de estas naciones que quieren estar jugando, como se dice, jugando a Dios y al diablo al mismo tiempo. Y eso, usted tiene que dejar esas posiciones maniqueas muchas veces y usted comportarse como verdadera potencia o naciones respetuosas de lo que se decida en Naciones Unidas. Porque si las cartas de Naciones Unidas dicen que usted no puede ayudar al agresor, usted no puede mandarle ayuda a Rusia. Si Rusia pierde su guerra, que la pierda, porque ellos son los agresores, no ha sido Ucrania. Y además la ayuda que Occidente le está dando a Ucrania es válida desde el punto de vista de la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es el país agredido. Bueno, esos temas siempre habrá que seguir la corriente, lo que esté pasando en el día a día, porque son situaciones que pueden degenerar en hechos más graves y nos afectan a todos. Esa es la verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otro espacio de opinión como es este, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.